sobre todo puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios. Bueno, entonces, como le digo, como creyentes hemos estado viendo que estamos en una guerra espiritual. ¿Por qué dice que es una guerra espiritual? Porque dice ahí mismo, claro, en Efesios, parece que es el capítulo, verso 12, ahí donde estábamos, o 13, que no es con sangre ni carne, o sea, que no quiere decir que no es contra ningún ser humano, sino es contra, ¿verdad?, el diablo y sus huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, Dios, sabiendo que nosotros en nuestras fuerzas como humanos no podemos hacer frente, ¿verdad?, al enemigo de nuestras almas en nuestras propias fuerzas, Él provee a todo cristiano la armadura de Dios. La misma armadura de Dios se la provee a todo cristiano, y es esa armadura espiritual con la cual podemos pelear esa guerra espiritual en la cual nosotros estamos, si tú eres creyente. Entonces, todo cristiano, hermano, que ha nacido de nuevo y ahora es una nueva criatura en Cristo, sigue teniendo, ¿verdad?, la antigua naturaleza humana pecaminosa, ¿verdad? Entonces, como todos aquellos que no tienen a Cristo, la verdad es que cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, le entregamos nuestro corazón, le confesamos como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que nacimos de nuevo y ahora el Espíritu Santo muere en nosotros, pero no dice que esta naturaleza pecaminosa desaparece, todavía seguimos en ella, así como aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, esa es la realidad, hermano, porque aún dice, pero aunque eso es una realidad, somos llamados a enfrentar la lucha espiritual con las armas espirituales que Dios nos ha provisto, y no como este mundo sin Cristo lo hace. El cristiano no se apoya, hermano, en su propia prudencia, ni se vale de armas terrenales. Y ese es muchas veces el error de nosotros como creyentes, que en vez de apoyarnos en lo que es la verdad de Dios y seguir la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y hacer las cosas a nuestra manera, eso quiere decir que nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia. Y la Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que sigamos el consejo de Dios. Entonces, si nosotros como creyentes, hermano, no echamos mano del poder de Dios, que es el único capaz de destruir, de derribar las fortalezas del diablo y sus demonios, hermano, entonces pues vamos a estar batallando. El poder de Dios es el único que es capaz de derribar y derrotar esas fortalezas del enemigo. Tú y yo, no importa, como digo, si tienes 10 días de convertido o 40 años de cristiano, si tú tratas de pelear esta pelea en tus fuerzas, vas a perder. Cada vez vas a perder, te lo garantizo. Son, hermanos, las armas poderosas en Dios las que derriban los argumentos humanos que se oponen a que Dios y su verdad sean conocidos. Y de esa manera, hermano, ¿verdad? De esa manera llevan el razonamiento humano a sujetarse a Cristo y su verdad. Vamos a, hermano, a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Que nos habla, hermano, de lo que es ahora lo que nosotros debemos hacer, de lo que tenemos que echar mano para pelear esta guerra espiritual, hermano, que diario nosotros estamos enfrentando. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Amén. Dice en el nombre de Jesús, pues, aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque dice, aunque andamos en la carne, o sea, Pablo dice, aunque estamos aquí, somos humanos, ¿verdad? Pero no peleamos esta batalla conforme lo hacen los humanos, es lo que prácticamente quiere decir. Como le digo, permanecemos en esta naturaleza pecaminosa, pero no quiere decir que nosotros vamos a enfrentar los ataques del enemigo y las tentaciones y todo lo que viene a nuestra vida para tratar de derribarnos y apartarnos de la voluntad de Dios en nuestras fuerzas humanas o a nuestras maneras humanas, porque no vamos a poder. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Y contra quién estamos peleando? Contra gobernadores, ¿verdad? Potestades del aire, demonios que están, ¿verdad?, controlados y guiados por el diablo, y que su única misión es destruirte a ti, destruirme a mí. Su misión es desviarte de la voluntad de Dios que tiene para tu vida. Su misión es robarte el gozo, robarte la paz, quitarte la esperanza, que vivas como un derrotado aunque seas hijo de Cristo, hijo de Dios. Esa es su misión. Pero nuestras almas, con lo que nosotros peleamos, no son carnales, no son humanas, sino son poderosas en Dios, hermano. La palabra de Dios, lo que tú y yo tenemos, es poderoso, hermano. Poderoso. Pero necesitamos creerlo, tomarlo, usarlo. Esta es la única arma, hermano, que nosotros podemos usar para poder salir vencedores contra nuestro adversario, nuestro enemigo. Es la única. Y Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa, hermano, que venga contra ti. Puede venir el diablo y sus millones de demonios. Si tú te paras en la verdad de Dios, te agarras de su poder, vas a vencer. Porque no vas a pelear tú, no voy a pelear yo, va a pelear Dios contigo, por ti. Y es la única manera. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No importa, hermano, hay mucha oposición. Hay mucha mentira. Hay muchas ideologías que han entrado a este mundo. Hay muchas opiniones, hay muchas verdades. Pero esta palabra, hermano, de Dios es poderosa para derribar todo argumento, toda mentira del diablo y llevarla sujeta a la verdad de Dios, que es Cristo. Esta palabra es poderosa, hermano. ¿Saben que Cristo lo vemos que no pelea, ¿verdad?, con otra arma que no es la palabra de Dios? Él, siendo quien es, lo que Él usa para pelear y derrotar a sus enemigos, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra solamente. Y por eso, hermano, es que veíamos nosotros en el versículo 14 de ahí, el capítulo 6 de Efesios, que decía, era la primera cosa que teníamos que ponernos en esta armadura. Dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. La importancia, hermano, esto nos habla de la importancia de ponernos el cinturón de la verdad. Ahora, ¿a qué verdad se refiere? Y volvemos a recordar a todo el consejo de la palabra de Dios. Todo lo que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a esa verdad se refiere.
a todo el consejo de la palabra de Dios, a un conocimiento general de toda la palabra de Dios. Porque el énfasis, hermano, ¿por qué el énfasis en ceñirse de esta verdad? ¿Por qué se enfatiza aquí esto? Y es lo primero que tenemos que ponernos como creyentes, ¿verdad? Como armadura. Porque solamente, hermano, conociendo la palabra, podemos realmente seguir a Jesús. ¿Cuántos aquí quieren seguir a Jesús? Pues solamente, hermano, nosotros metiéndonos a conocer esta palabra podemos seguir a Jesús como debemos de seguirlo. Solamente. Su palabra, hermano, dice en San Juan 8:31, si permanecieres en mi palabra, ¿se acuerdan de la segunda parte? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecieres en mi palabra. Jesús no dice si vas, aunque es bueno, tenemos que hacerlo, porque dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero seguir a Jesús como su discípulo, hermano, no viene nada más de venir aquí a la iglesia los domingos, sino viene de conocerlo a través de su palabra, porque es la única manera que podemos conocerlo a Él. Y por eso dice Jesús, si permanecieres en mi palabra. Hacer es bueno, servir a Dios es bueno, en la iglesia todo eso es bueno, es parte del caminar con Cristo. Pero aquí Jesús le dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No importa qué tan bueno te consideres tú, qué tantas cosas hagas para Dios, a qué tanta gente ayudas. Si no permaneces en esta palabra, no puedes seguir a Jesús como se debe. Ser su discípulo es seguir a Jesús. Pero ¿cómo lo podemos seguir de una manera correcta? Que glorifique su nombre en verdad, permaneciendo en su palabra. Por eso la importancia de no nada más oír la palabra aquí sentados, que alguien les diga, sino cada uno escudriñar su palabra, buscarla con hambre, con desesperación. Se necesita eso, hermano. Porque vivimos en un mundo, hermano, de oscuridad y de engaño. Y la verdad de la palabra de Dios es la única que puede iluminar nuestro camino para no desviarnos de la voluntad de Dios. Hay tanto cristiano, hermano, que yo no dudo que tengan a Cristo en su corazón, que se hayan rendido a Él, que hayan nacido de nuevo, pero por falta del conocimiento y el entendimiento de su palabra, hacen cada cosa. Que en vez de traer a la gente a Cristo, la alejan. Su palabra en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la única manera, hermano. Hay mucho engaño, hay mucha falsedad. La palabra nos dice que en los últimos tiempos la apostasía se iba a crecer de una manera que si tú y yo como creyentes no nos metemos a buscar la palabra, a estudiarla, a escudriñarla, a entenderla, fácilmente podemos caer víctimas del engaño, del error. Y en vez de enfocarnos en lo esencial de la palabra, se anda peleando por tonterías. Que si Crisma se festeja o no. Poniendo la mirada en cosas que no son esenciales, y la verdad de Dios se hace a un lado. ¿Por qué? Porque no se escudriña la palabra, porque nada más se pone a oír a este y al otro, pero no tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en medio, hermano, de un mundo dominado por el pecado y la desobediencia a Dios, la palabra de Dios es la única fuente de limpieza para nuestro corazón, hermano. Es la única fuente de limpieza. Somos malos, tú y yo tenemos que entender que somos malos. Romanos dice que no hay nadie bueno, nadie. Esta carne tuya y mía se inclina al pecado.
Si no es por la gracia de Dios en tu vida y en mi vida, hermano, somos iguales, ni de qué admirarnos. Es la gracia de Dios en nosotros que puede hacer la diferencia, hermano. La palabra de Dios es la única fuente de limpieza para nuestro corazón. Juan 17:17 dice, santificaos en tu palabra es verdad. Si tú estás batallando, todos los días batallamos todos, hermanos, con el pecado. Pero si tú constantemente estás siendo derrotado y aún estás esclavo del pecado, es porque no te estás lavando con la palabra de Dios. Porque solo la palabra es la que puede limpiar tu corazón y tu vida. Y recordémonos que Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor y te ama y somos sus hijos. Pero nos dice que busquemos la santidad, que seamos santos porque Él es santo. Y no hay otra manera de hacerlo, de ser limpiados y purificados, si no es por la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la única verdad, hermano, verdadera, en la cual podemos confiar para mantenernos libres del control que el diablo ejerce sobre la humanidad con sus mentiras y engaños. ¿Cuánta gente tú y yo no conocemos, hermano, que se encuentra como tú y yo estábamos antes? Y la vemos y podemos tener el discernimiento de que esa vida está controlada por el diablo, está siendo arrastrada por la mentira y el engaño, y los pobres no pueden hacerlo, salir de ahí. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene atados, controlados, confundidos. La palabra de Dios es la única verdad verdadera que nos hace libres, hermano. Y si tú y yo no permanecemos en esta palabra, somos fáciles de ser atados en la mentira, en el engaño, en el pecado. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es esta verdad, es la única verdad. No es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso. Es esta verdad la única que puede mantenernos libres. El cinturón, hermano, de la verdad, o sea, todo el consejo de la palabra es el único fundamento sólido. Jesucristo dijo allá en Mateo, los que oyen mis palabras y las hacen, los compararé como el hombre sabio que fundó su casa, la construyó sobre la roca. Y la roca representa solidez, firmeza, seguridad. Esta palabra, todo el consejo de la palabra, cuando ponemos nosotros nuestra confianza en ello, es el único fundamento sólido para que el creyente pueda estar firme, hermano. Pues de esa verdad se sostienen todas las armas, las demás partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. Si como cristiano, hermano, no tengo el conocimiento y entendimiento de la verdad de Dios, que es su palabra, seré presa fácil de los dardos de fuego del enemigo. Que Él no duerme, ya lo hemos visto. Su palabra dice que anda como león rugiente. Anda nada más acechando el momento. Él conoce tu debilidad, mi debilidad. Él te tiene bien estudiado. Y créeme, que te va a seguir atacando. Por eso la importancia, hermano, de ponernos ese cinturón de la verdad, conocer todo el consejo de lo que Dios nos ha dado aquí para revelarse, para que de ahí podamos prendernos de las otras armas que Dios ha proveído para nuestra propia protección y defensa. Entonces, por eso la importancia, hermano, de estudiar su palabra, entender su palabra y obedecer su palabra. Hebreos 4:12, hermano, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu, hermano. ¿Y qué dice el versículo, el pasaje que estamos viendo ahora? Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo, hermano, nos dice tomar la espada del Espíritu. Obviamente, como hemos compartido, es una metáfora que Pablo está usando, ¿verdad? Basándose en la armadura del soldado romano. Entonces, hablando de espadas, hermano, hablando de espadas, cuando buscas y estudias algo de la historia del ejército romano, nos dice que ellos tenían tres tipos de espadas. Una era el puyo, otra el gladius y otra la espata. Esos eran los tres nombres para las tres diferentes espadas, si se puede decir así. Puyo, gladius y espata. Puyo, hermano, era una daga. ¿Cuántos saben que es una daga? O un cuchillo, o un puñal, ¿verdad? Entonces, puyo era una daga más o menos de 7 a 11 pulgadas de largo, más o menos de así era lo menos de un pie, ¿verdad? Eso era puyo. Gladius, hermano, era una espada más larga, era algo aproximadamente como 2 pies, así de este tamaño. Y estaba la espata, una espada que medía 3 pies, o sea, como 1 metro aproximadamente, más o menos así. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano, fue escrito en griego. Y la palabra griega que usa Pablo aquí en este pasaje que estamos leyendo hace referencia a puyo, o sea, al puñal. Cuando uno oye espada, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, automáticamente, ¿qué te viene a la mente? Una espada grande, ¿verdad? Pero específicamente en este pasaje Pablo no se está refiriendo a esa espada grande, sino a un puñal, que es puyo, que será de 7 a 11 pulgadas. Entonces, Pablo entonces estaba pensando, hermano, en un puñal. Entonces, ¿cuál es la relevancia o qué importancia tiene esta información para nosotros respecto al tema que estamos estudiando hoy? Esta información, hermano, nos deja en claro que Pablo se está refiriendo a una lucha personal cuerpo a cuerpo del cristiano con las fuerzas del mal, ¿verdad? Por eso Pablo menciona y hace referencia cuando dice espada a este puñal, porque nosotros estamos enfrentando con el enemigo, con las fuerzas de las tinieblas, una lucha cuerpo a cuerpo, o sea, aquí cerquita, hermano. O sea, no es algo distante que está por allá, sino aquí está peleando cuerpo a cuerpo con cada creyente. Y por eso él hace referencia a este puñal que es puyo. Entonces, con una espada larga, hermano, puedes alcanzar a tu oponente a una distancia más larga, ¿verdad? Estirar y alcanzarlo. Entonces, quiere decir que no está cerca de ti. Pero un puñal o una daga solo te sirve para defenderte de alguien que lo tienes pegadito a ti, ¿verdad? Solamente, porque si no, no lo puedes alcanzar. Entonces, ese es el tipo de lucha espiritual, hermano, que cada cristiano tiene que enfrentar con las fuerzas de las tinieblas controladas por el diablo. Dios ha puesto, hermano, a nuestra disposición, a tu disposición y a mi disposición, un puñal. Allá en México decían, me acuerdo, voy a meter una de mis historias, estaba yo como de 12 años, 11 años y me habían comprado una bicicleta. Y la primera bicicleta, me mandaron al mercado y iba por el mercado a traer lo que me mandaron y que
Venían como 3 o 4 en 2 bicicletas, uno atrás y uno manejando. Y se me acercan para pedirme una dirección, y ya cuando me paro a decirles, que me dicen, bájate y bájate de la bicicleta. Y, no, pues ¿cómo me iba a bajar yo si me la acaban de comprar? Y que me empiezan a dar patadas y que me la quieren quitar. Y yo me agarraba de la bicicleta y decía, no, no. Y yo, tonto, decía, tengo otra ya en mi casa, si quieren se las doy, pero yo tratando. ¿Qué me iban a creer? No, me querían quitar esa bicicleta. Y ya nada más, no quería yo soltar. Y me estaban golpeando, pero hasta que uno que dice, pícalo, pícalo. Y que sacan un picayelo, entonces ya la solté. Pero por eso me acordé ahorita. Entonces, Dios ha puesto, hermano, a nuestra disposición un puñal para picar al diablo cuando se nos acerca con sus ataques, hermano. Porque Él viene, aquí tiene la lucha uno. Entonces Dios nos ha provisto el arma que necesitamos para poder librarnos de Él, hermano. El soldado romano buscaba acercarse a su enemigo y aprovechaba el momento que su enemigo, ¿verdad?, intentaba golpearlo inútilmente contra el escudo o cualquier otra parte de su armadura, y en ese momento el soldado romano aprovechaba para apuñalear a su adversario y matarlo. Acordemos que tenían un escudo, tenían la coraza, tenían el casco, entonces el enemigo podía venir no tenían las armas que el ejército romano tenía. Entonces trataban de llegarles o lastimarlos, pues se cubrían con el escudo, o pegaban el casco o en la coraza, pero en ese momento ellos aprovechaban y en cortito los agarraban y los apuñaleaban y los mataban. Entonces es lo que hacían. Ahora, la espada, hermano, que aquí menciona en el versículo 17, dice, la espada, no dice la espada de Juan, la espada de Saúl, la espada de Eduardo, dice la espada de ¿quién? Del Espíritu, hermano. Es la espada del Espíritu la que se nos provee a nosotros para poder pelear esta pelea espiritual. ¿Verdad? Hermanos, en Juan 14, 16 y 17, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, hermano. Todo cristiano, hermano, tiene al Espíritu Santo de Dios. Es lo que su palabra de Dios dice. En el momento de nuestra conversión, en ese momento somos sellados con el Espíritu de Dios, hermano. Y de ahí en adelante Él mora en nosotros, pero no solamente mora en nosotros, dice su palabra que está a nuestro lado, camina al lado de nosotros para ayudarnos. Cuando dice yo dejaré otro consolador, Jesús está diciendo otro como yo, que es Dios mismo a nuestro lado para pelear con nosotros. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano, como dice ahí, una de las funciones del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano, hermano, es proveerle su propia espada para que pueda combatir contra su enemigo, que es el diablo. No sé si a ustedes les ha tocado ver películas, especialmente, ¿verdad?, de la era medieval, donde pelean los ejércitos y pues la mayoría son espadazos y con lanza y todo eso, ¿verdad? De repente los gladiadores, ¿verdad?, o cosas así. De repente el que tú quieres que en la película, que el bueno, ¿verdad?, según la película, se le cae la espada por allá, ¿no? Y ya el otro viene y lo va a matar. Y ya cuando lo va a matar, alguien se aparece por ahí y le avienta la espada al que se le había caído, y entonces agarra la espada y ¡pum! Pues eso hace el Espíritu Santo, hermano, con nosotros. Nos avienta su espada, ¿verdad?, para que nosotros podamos hacerle frente al diablo, hermano. Entonces, el amigo aparece y le ayuda, y así el Espíritu Santo, que es el otro consolador, está a nuestro lado para ayudarnos y proveernos, hermanos. La idea aquí es que el Espíritu te proporciona una espada, y esa espada es la palabra de
Dios. Pero hermano, tenemos que enfatizar aquí algo muy importante. Para poder usar eficazmente la espada, que es el Espíritu, que el Espíritu nos proporciona, debemos creer y tener la convicción de que la palabra escrita, la Biblia, es la palabra de Dios, confiando sinceramente que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si el Espíritu Santo nos avienta su espada, nos da la palabra que necesitamos para el momento, para enfrentar la tentación, la duda, el temor, todo lo que con el que el diablo nos ataca. Pero en vez de creer esa palabra y usarla para defendernos, nosotros dudamos y no la obedecemos y la tomamos en poco. Ahí va a haber un problema. Entonces, para poder usar eficazmente el arma que Dios nos está proveyendo, que es la espada del Espíritu, que es su palabra, tú y yo tenemos que creer que verdaderamente esta es la palabra de Dios. Si tú y yo en nuestros corazones tenemos duda, va a ser difícil. Uno de los versículos que nos pusimos para memorizar es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, hermano. Pero digo, triste es que ahora en el pueblo creyente solamente se quiere tomar parte de ello. Y lo que no quiero obedecer, lo hago a un lado. Es difícil. Es difícil hacer de esa manera. Entonces, para poder usar eficazmente la espada que se nos provee, la espada del Espíritu, necesitamos tener la convicción de que esta palabra es más verdad que tú y yo, que lo que tú piensas, que lo que yo pienso, que lo que yo creo, que lo que yo siento. Si no crees así, va a ser muy difícil. Te vas a seguir dejando llevar por tus sentimientos, pensamientos, deseos, todo lo que aquel que no tiene a Cristo hace. También, hermano, debemos de depender del Espíritu Santo para que nos ayude a usarla. Debemos de depender del Espíritu Santo. Pues tú y yo no somos nada sin la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Nada. Jesús mismo, siendo Jesús, fue guiado por el Espíritu. Se dejó guiar por el Espíritu. Siendo Jesús. Imagínate tú y yo. ¿Por qué es necesario dejarnos, verdad, guiar y necesario que dependamos del Espíritu? Pues el Espíritu es el que nos capacita a usar la espada correctamente y en el momento adecuado. Porque muchas veces, hermano, aunque sea la palabra de Dios, debemos de saber usarla en el momento adecuado, con sabiduría, con prudencia, para que sea efectiva. La espada del Espíritu, hermano, dice el versículo 17 que leíamos, que es la palabra de Dios. En este versículo, cuando hace mención la palabra de Dios, no se refiere a toda la Biblia completa. Cuando veíamos en el versículo 14 que habla del cinturón de la verdad, se refiere a toda la palabra completa, todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Pero aquí en este pasaje no se refiere a todo el consejo de la palabra. Lo que, como mencionamos antes, como les digo anteriormente, cuando el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en el griego hay dos palabras que se usan en las Escrituras para referirse a la palabra de Dios. Una de las palabras, ¿verdad?, que se usa es logos, que es con la cual nosotros estamos más familiarizados.
la cual hace referencia a la totalidad de la palabra inspirada por Dios y a la persona de Jesús, que es la palabra viva. Voy a repetirlo. Una de las palabras que se usa en griego, ¿verdad?, cuando se menciona la palabra de Dios es logos, la cual hace referencia a la totalidad de la palabra inspirada por Dios y también hace referencia a la persona de Jesús, que es considerado la palabra viva, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en el principio era el verbo. Está hablando logos ahí. ¿Y qué dice? Lo que dice es que en el principio ya existía la palabra, logos, verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aquí se usa la palabra logos en estas tres cosas. Ahora, como les digo, el verbo logos se refiere aquí a la persona de Jesús, que es considerada la palabra viva. En otro versículo que podemos ver, ¿verdad?, cuando se menciona la palabra, que se usa la palabra logos, es en el Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 11. Lucas 8, 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí Jesús está dándoles, ¿verdad?, a saber a sus discípulos qué es lo que él quería decir con la parábola del sembrador. Entonces, los que otros no estaban entendiendo la parábola que Jesús estaba hablando, pero aquí Jesús se las explica, y lo que les dice a los discípulos es: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y cuando menciona aquí la palabra de Dios, se está refiriendo a logos. Ahora, la otra palabra que se usa en las Escrituras para palabra de Dios es la palabra rema, la cual es distinta en su significado a logos. Logos se refiere a todo lo que Dios ha declarado, la declaración total de lo que Dios ha dicho, o sea, todo el consejo de su palabra. Pero rema se refiere a la palabra hablada, a un dicho concreto de Dios, de un pasaje o un versículo bíblico, que tiene una aplicación especial a una situación inmediata. Podríamos decir que es la palabra de Dios aplicada a la experiencia, a nuestra existencia, o sea, a tu necesidad diaria de tu vida. Eso es rema, y es lo que se está refiriendo aquí en el versículo 17. Y lo voy a repetir. Tiene una aplicación especial a una situación inmediata. Podríamos decir que es la palabra de Dios aplicada a la experiencia, a nuestra existencia, o sea, a tu necesidad diaria de tu vida. Rema es la palabra que se usa aquí cuando nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se refiere a la palabra específica para el momento. Se refiere al hablar personal de Dios a nosotros para el momento. ¿Cuánto han experimentado ese momento? Cuando Dios te da una palabra específica para ti, para ese momento, para esa situación, para esa dificultad. Y vemos unos ejemplos donde se usa, ¿verdad?, rema cuando se está hablando de la palabra de Dios. Lucas 1:38, si van conmigo ahí.
Lucas capítulo 1, verso 38, dice, entonces María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué estaba pasando ahí? María estaba recibiendo una palabra específica para ese momento, para su vida. Y dice, entonces María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí no se refiere a logos, se refiere a rema, que es una palabra específica para María en ese momento. Otro ejemplo, Lucas 3:2, ahí denle vuelta a la página. Lucas capítulo 3, verso 2. Dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice, y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, ¿qué dice? Vino palabra de Dios. Aquí no se refiere tampoco a logos, sino se refiere a rema, que es una palabra específica para el momento, para la vida de Juan, ¿verdad? Entonces, vemos que la palabra rema, cuando se menciona la palabra de Dios, hace referencia a la palabra hablada de Dios personalmente para el momento específico de cada creyente. El deseo de Dios, hermano, es revelarse, obviamente, de una forma general a toda su iglesia, a todo su pueblo, a todo el mundo, por medio de su palabra escrita, que es la palabra de Dios. Pero también el deseo del corazón de Dios, hermano, es comunicarse de manera personal con cada uno de sus hijos. De manera personal con cada uno de nosotros. Hablándonos directamente en nuestras situaciones específicas de nuestro diario vivir, hermano. Es algo glorioso, hermano. Le puede dar gloria a Dios que el Dios Todopoderoso quiere hablar personalmente con usted y conmigo. Hermano, es algo glorioso. Entonces, hermano, tanto logos como rema son muy importantes para nuestro caminar con Cristo. Muy importantes. Pues Dios usa su logos para hablarnos su rema. Si nosotros no tenemos a logos, que es todo el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, muy difícil Dios nos hablará su rema, que es una palabra personal, porque si no lo conocemos, ¿cómo lo va a hacer? Entonces los dos son necesarios. Dios usa logos para hablarnos su rema. Por eso la importancia de estudiar su palabra, entender su palabra, obedecer su palabra, para que el momento de la dificultad, del problema, de la, ¿verdad?, la lucha, Dios hable personalmente y te dé lo que necesitas para enfrentar al enemigo y vencer. Por eso, hermano, entre más leamos su palabra escrita, más hablará Dios. No, pero yo creo que Dios no me quiere, Dios no me habla. ¿Qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto estás aprendiendo su palabra? ¿De qué te estás llenando tu mente, tu corazón? ¿Cómo te avienta la espada el Espíritu? Si tú no estás. Obviamente el Espíritu te va a recordar lo que ya estudiaste, lo que estás aprendiendo. Pero si no hay nada en tu computer, entonces, hermano, por eso entre más leemos su palabra escrita, más hablará Dios, ¿verdad?, su palabra a nuestras vidas para el momento en que lo necesitamos, lo cual nos ayudará a mantenernos firmes. Y esa es la cosa, que somos llamados a mantenernos firmes, hermano. Firmes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a pesar de la lucha y de las pruebas, dificultades, enfermedades, decepciones, de todo lo que pasa al cristiano, sigamos caminando hacia adelante. Sí se puede, pero dice, fortaleceos en su poder.
fortaleceos en el poder de su fuerza. Pues la fuerza viene de Dios. Someteos a Dios, dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo creo, hermano, que todo cristiano ha tenido una experiencia en su caminar con Cristo, que cuando está siendo atacado por los dardos del fuego del enemigo, ya sea por medio de una tentación, de un pensamiento malo, de un sentimiento de temor o duda o coraje o enojo o deseos impuros, de repente viene a tu mente un versículo de la Biblia que ni siquiera habías meditado recientemente. Pero de repente el Espíritu Santo, hermano, te lo avienta a tu mente para que puedas hacer frente a la lucha espiritual que estás pasando. Eso, cuando suceda eso, acuérdate que es la espada del Espíritu que te está proveyendo para pelear en ese momento. No estamos solos, hermano. Él está con nosotros. Pero tenemos que usar las armas que se nos ha proveído. La misma palabra de Dios, hermano, que el Espíritu le provee al cristiano para pelear la batalla y poder permanecer firme, como le digo. Por eso, entre más, lo vuelvo a repetir, estemos metidos en la palabra de Dios, en todo el consejo de la palabra, mucho más el Espíritu podrá proveernos esta poderosa espada. ¿Se acuerdan que leíamos al principio que aunque estamos en esta carne, no militamos conforme a la carne? Nuestras armas son ¿qué? Poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Entonces mucho más el Espíritu podrá proveernos esta poderosa espada. Necesitamos, hermanos, buscar entender la palabra de Dios, llenarnos de ella. Si no lo hacemos así, hermano, estaremos expuestos a una vida de constante derrota espiritual, la cual dará como resultado, hermano, como fruto, pecado. Hay mucho pecado en la iglesia. Mucho pecado, hermano. Hay mucho pecado escondido. Tú ves iglesias llenas levantando las manos. Y si Dios llegara y no olvídese, hay mucho pecado en la iglesia, escondido en el corazón. Y es el resultado, hermano, de no conocer a Dios porque no se conoce la palabra de Dios, de no estar en la palabra de Dios. Es el resultado. Es pecado. Hay muchos pueblos de Dios que no tiene la paz que Dios da. Se le ven sus vidas. No tiene la paz. No tiene gozo. No tiene libertad. Y tiene una fe que está comprometida porque su corazón está dividido. Quiere del mundo y quiere de Dios. Y es difícil así. Jesús, hermanos, ya para terminar, nos da ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer como creyentes. Como le digo, Él no agarró tampoco, Él podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Es todopoderoso. Él podía haber enfrentado al diablo de muchas maneras, pero ¿con qué lo enfrentó? Con la palabra. Y es lo único que necesitamos, no necesitamos nada más, porque la palabra es poderosa. Mateo 4, hermano, vamos a leer del verso 1 al 11. Mateo 4, verso 1 al 11 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está:
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué usó Jesús? La palabra. Pero tenemos que saber la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo se sabe la palabra al revés y al derecho. Y te la va a tratar aún de decir que estaba tratando de engañar a Jesús con la misma palabra, ¿verdad? Volteándola. Por eso es necesario. Pero si nosotros nos mantenemos en esta verdad y usamos esta verdad, hermano, es una poderosa arma de defensa que nosotros tenemos, hermano. Sigamos, hermano, el ejemplo de Jesús. Echemos mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hablada para el momento. Es triste ver, hermano, se lo digo, es triste ver tanto creyente que confiesa tener a Cristo en su corazón y tratar de vivir sus vidas todavía como ellos quieren y no agarrarse de esta poderosa palabra de Dios. Es triste. Entonces, hermano, cuando el diablo quiera poner dudas en ti, que o nada más a mí me pasa, ¿verdad? Son dardos encendidos y él usa de todo tipo de artimaña, y una de las que usa, ¿cuál es? La duda. ¿Y qué duda quiere hacerte que tengas en tu mente y en tu corazón? Muchas veces nos hace querer dudar de las promesas de Dios, ¿o no es cierto? Tenemos muchas promesas como hijos de Dios, pero el diablo viene a tratar de decirnos: no es cierto, no va a pasar, no son para ti. ¿Pero le vamos a creer al diablo o le vamos a creer a la palabra de Dios? ¿Qué dice Romano 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios no se guardó de dar a su Hijo por ti, por mí, que no valemos nada ni merecemos nada, ¿tú crees que Él se va a guardar y va a mentir de las promesas, hermano? No. Entonces, cuando venga la duda a tu mente y a mi mente, en vez de nosotros tomar otras armas, tenemos que tomar la palabra y decirle, hablarlo, hermano. Por eso es importante saberlo y decir: viene a tu mente el diablo atacando, tú tienes que hablarlo con lo que el Espíritu te da y decir: si Dios no escatimó dar a su Hijo, diablo mentiroso, ¿cómo va Él a retener las promesas que Él ha prometido para mí? Cuando el diablo venga, hermano, a acusarte para robarte el gozo, quitarte la libertad, hermano, hacerte sentir que ya Dios no te quiere, que, hermano, Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero ¿cuánta vida cristiana no anda todo caído? Porque el diablo lo tiene todo deprimido y creído por las acusaciones que hace de él. Cuando dice aquí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Tú y yo, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Quién nos puede acusar si el que justifica es Dios? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
viene con la mentira y dice, tú no eres hijo de Dios, tú no haces esto, tú haces acá y fallas en esto y tú no eres hijo de Dios. Pero ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de... Eso dice su palabra. ¿A quién le vamos a creer? ¿A poco seremos hijos un día y otros no? Cuando Dios nos adoptó como hijos no fue basado en lo que hacíamos o dejábamos de hacer. Fue basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Y dice que si lo recibimos, Él nos dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. No importa lo que el diablo venga a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh, pues creo que Dios no te ama, pues tanto tienes pidiéndole esto y no te lo contesta, no hace como tú quieres y que mira, a este sí le contestó, acá sí hizo un milagro y Dios no te ama a ti. Yo creo porque tú no lo mereces. Pero ¿a quién le creemos? Si la palabra en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Mirar cuán amor tan grande nos ha dado el Padre, dice allá en Juan, que nos ha llamado hijos. Entonces, ¿le vamos a creer a la palabra o le vamos a creer al diablo? Tú no mereces la salvación, no eres digno. ¿Les ha pasado? Efesios 2:8 y 9 lo acabamos de aprender, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero es triste ver creyentes verdaderos engañados por el enemigo, pensando que tienen que hacer algo para merecer la salvación. Cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no es por obras, no es por lo que hagas, ni que hayas hecho, ni que vayas a hacer. Para que no te enorgullezcas o pienses que lo mereces. Es por la fe en Jesucristo. La otra mentira del diablo, ya pecaste, ya no vayas a la iglesia. Dios ya no te va a perdonar, ni te va a oír. Pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le creemos? ¿Al diablo o a Dios? Amén. Entonces puede ver, hermano, por qué es tan importante como creyentes ponernos la armadura de Dios, conocer su palabra. Busquemos de Dios, hermano. Dios quiere revelarse de una manera general, pero también quiere con todo el corazón tener una relación personal contigo y hablarte a ti. Pero tienes que darle tiempo. Y ahí es donde viene tu parte. No para ganar la salvación, pero sí para que puedas ponerte la armadura que Dios ha proveído, para tu propio bien. Dios, he estado oyendo unas cosas y es una verdad, ¿verdad? Donde dicen que, no me acuerdo bien todo, pero lo que les voy a decir lo último para no hacerlo más largo. El mar sin el pez sigue siendo mar, pero el pez sin el mar se muere. La tierra sin los árboles sigue siendo tierra, pero el árbol sin la tierra muere. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios
no somos nada, morimos. Amén.